Hola, hola chiquitines, ¿cómo están? Ustedes ya me conocen, mi nombre es Jesús y hoy vamos a hacer el resumen del capítulo que no pudimos avanzar un poquito, que nos pareció un poquito tedioso el día anterior. Entonces, vamos a comenzar haciendo el resumen de lo que son los glúcidos. No, mira, como dice acá, los glúcidos pueden clasificarse de acuerdo al grupo funcional. ¿Recuerda su química inorgánica, chicos? Química orgánica. Podían ser entonces, si es un aldehído, serían aldosas, y si es una cetona, serían cetosas. ¿Correcto? Bien. Para denominar los compuestos usamos dos tipos de nomenclaturas. La primera va a ser la Fischer para el compuesto lineal, un glúcido de forma lineal. Y al momento de ciclar el compuesto, utilizamos la nomenclatura tipo Haworth. ¿Correcto? Ahora, dentro de lo que es la nomenclatura Fischer, vamos a recordar los conceptos como qué es un carbono quiral y qué son isómeros ópticos. Para ello nos ayudamos de un dibujito. Bien, este dibujito va a corresponder en primer lugar a cómo podemos hablar, mira, si es un aldehído, sería una aldo hexosa, por el grupo funcional, ¿no? Acá está el grupo aldehído. Si fuera una cetona, sería una cetohexosa, como el caso de la fructosa, ¿no? Acá está el grupo funcional. Correcto. Ahora, en relación al carbono quiral y a los isómeros ópticos de la proyección Fischer, nos ayudamos con este gráfico. ¿Cuáles eran los carbonos quirales, doctores? Eran estos carbonos que están acá en el medio, este y este. Esos carbones quirales quiere decir un mismo carbono, pero que tiene diferentes radicales. Recuerda que tiene 4 átomos de valencia. O sea, mira, por un lado va a estar el OH, por el otro lado va a estar el hidrógeno, y los otros dos enlaces también son diferentes. Cuando un mismo carbono tiene 4 enlaces diferentes, es considerado un carbono quiral. Entonces este compuesto va a tener 3 carbonos quirales, 4, perdón. ¿Correcto? Para diferenciar este punto de los isómeros ópticos, si es dextro o si es levo, tendremos que analizar el penúltimo carbono, ¿no? Como ustedes recuerdan, el penúltimo carbono. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería? En este caso sería este, ¿no? Sería este. Entonces, si está para el lado derecho, ¿qué sería? Sería un dextro. Si está para el lado izquierdo, sería un levo. Nada más que eso. Ahora, en relación a la nomenclatura Haworth, debemos recordar conceptos como el Haworth estudia el compuesto, su nomenclatura, cuando el compuesto se cierra en un círculo, es decir, hace un ciclo, ¿correcto? Entonces, al ciclarse el compuesto, va a formar un enlace dependiendo de qué grupo funcional sea. Por ejemplo, si es un grupo funcional aldehído, formará un enlace hemiacetal. Si es un grupo cetona, formará un enlace hemicetal. ¿Correcto? Ahora, al momento de ciclarse los compuestos, pueden adoptar formas pentagonales y se van a denominar furanos, o pueden adoptar formas hexagonales y se van a denominar piranos. Cuando el compuesto se cicla, el carbono que me va a dar una nueva isomería del compuesto ciclado se denomina el carbono anomérico. Y esa isomería puede ser cuando el radical está en sentido contrario del compuesto, o sea, alfa, o está en el mismo sentido del plano del compuesto, es decir, beta. Analizamos el radical OH, ¿verdad? Entonces para ello nos olvidamos de un dibujito más. Finalmente, recordemos, mira, el carbono anomérico va a ser este carbono de acá de la esquinita que estoy señalando, y este carbono me va a dar una nueva isomería. En este caso, este OH está en el plano contrario de este OH, por lo tanto va a ser un isómero alfa. Por otro lado, este va a ser el carbono anomérico de este compuesto y el OH está en el mismo plano de este OH, por lo tanto va a ser un isómero beta. Listo, compañeros, de esta forma hemos resumido brevemente el capítulo y pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es solamente recordar la nomenclatura de la pentosa que nos interesa. ¿Cuál es la pentosa? La ribosa y la desoxirribosa. Mira, yo quiero que tú recuerdes bastante lo que va a ser la numeración dentro de este compuesto ciclado, ¿no? Según la ciclación Haworth. Mira, ahí está, igualito, cómo se ha ciclado el compuesto paso a paso y finalmente la numeración.
Eso es lo que no debes olvidar. El número 1, 2, 3, 4, 5. Esa numeración, por favor, no la olvides. ¿Por qué? Porque a la larga vas a tener que recordar este punto, 5 y 3. Porque como recordaremos, al momento de la clase de mañana, una hebra de ADN se sintetiza en el sentido 3', 5', y la hebra complementaria en sentido contrario, es decir, 5', 3'. No le olviden este tipo de nomenclatura, por favor. Avancemos. Bien, ahora hablemos de los ácidos nucleicos. Como tú sabes, los ácidos nucleicos los descubrió ¿quién? Meissner, correcto. Avery descubrió el ADN y Watson y Crick, ya un poco más alejado, descubrió la nomenclatura, es decir, la configuración, cómo estaba estructurado ese DNA. Ese DNA que tiene 2 cadenas y el RNA que tiene una cadena. Aparentemente esa estructura tú ya la dominas, pero en esos tiempos era un poco difícil entender esta configuración. Hagamos algunas diferencias. En primer lugar, lo va a diferenciar las bases nitrogenadas, como habíamos hablado al inicio. La base nitrogenada predominante del DNA, ¿cuál va a ser? Timina. La base predominante del RNA, exclusiva del RNA, va a ser el uracilo. Bien, entonces hablemos de los componentes. Todo ácido nucleico va a tener 3 componentes: una base nitrogenada, una pentosa y un ácido fosfórico. Sin embargo, tan solo una base nitrogenada y una pentosa van a formar lo que se denomina un nucleócido. Hay nucleócidos de interés médico, por supuesto, más adelante vamos a conocerlos. Y cuando este nucleócido se junta con lo que es el ácido fosfórico, va a dar origen a un nucleótido. De esa forma. Ahora, lo que va a diferenciar al ADN del ARN va a ser el tipo de pentosa. Ribosa para el ARN y desoxirribosa para el ADN. Recordar que estas pentosas se diferencian solamente porque para ser desoxirribosa ha perdido un oxígeno en el carbono 4. Avancemos. Mira, es lo mismo, ¿no? Ese sale el ARN, la pentosa en este caso, ¿cuál será? Será la ribosa y la base exclusiva será el uracilo. Avancemos. Entonces todo esto va a formar lo que es un ribonucleótido. Bien. En relación al DNA, la base exclusiva va a ser la timina y la pentosa va a ser la desoxirribosa, como podemos ver acá. Miren, en el carbono 4, ese es el 5, ¿verdad? Perdón, en el carbono 2 es error, ahí, carbono 2, ese es el 5. En el carbono 2 es que pierde un oxígeno. Y todo esto va a formar un desoxirribonucleótido. Avancemos. Bien, entonces, no solamente un nucleótido puede formarse, un nucleócido no solamente puede formarse con 3 carbonos, con 3 ácidos fosfóricos, 3 fosfatos, sino también puede formarse con uno, como podemos ver acá, el nucleócido monofosfato de adenosina, que posteriormente vamos a conocerlo. La intención de poner este gráfico acá era que tú puedas entender que los nucleócidos también pueden formarse solamente con un fosfato. Bien, ahora entramos a los enlaces. Pregunta que posiblemente venga en el examen, ¿no? Recordar, mira, de estos 3 componentes que hemos mencionado, la base nitrogenada, la pentosa y el fosfato, van a existir enlaces. En primer lugar, la unión de una base nitrogenada con una pentosa va a generar un enlace N-glucosídico. La unión de la pentosa con el fosfato va a generar un enlace éster. El enlace éster se genera por los oxígenos que contiene ese grupo fosfato. Bien, avancemos. Como les quería recalcar, esto vendría a ser un nucleótido. Este vendría a ser otro nucleótido. Pero entre nucleótidos también hay un enlace para estructurar esa escalera, esa doble hélice. Ese enlace entre nucleótido y nucleótido se da por medio de las pentosas, desde el extremo 3' hacia el extremo 5', por medio de un enlace fosfodiéster. Ahora, habíamos mencionado este tipo de enlace, ¿no? Los enlaces en naranja serían los enlaces fosfodiéster, ¿correcto? Pero también las cadenas se complementan mediante unos enlaces que se denominan enlaces puente de hidrógeno. Ahora, este es por ejemplo la cadena de DNA, una doble cadena complementaria.
y siempre se va a complementar adenina con timina y citosina con guanina. La diferencia de estos pares va a ser el número de puentes de hidrógeno que existan. Por ejemplo, la adenina y timina se van a unir con 2 puentes de hidrógeno y la citosina y guanina se van a unir formando 3 puentes de hidrógeno. Bien, ahí está. El apareamiento, no olvidar lo que habíamos mencionado, el ADN siempre se va a aparear con timina, adenina con timina y citosina con guanina. Por otro lado, el RNA se va a aparear adenina con uracilo y citosina con guanina. Bien. Finalmente, hablemos de las bases nitrogenadas. Correcto. Para hablar de las bases nitrogenadas, tenemos que recordar que existen dos grupos según su estructura química: las bases púricas y las bases pirimídicas. Las bases púricas incluyen a la adenina y la guanina y algunas otras bases más que las vamos a conocer. Pero tú recuerdas solamente adenina y guanina para que hagas una memotecnia: agua pura. Correcto. Y las bases pirimídicas va a involucrar la timina, la citosina y el uracilo. Y algunas otras que también vamos a conocer. Entonces, conozcamos los dos grupos funcionales. Va a ser 1, la purina, y 2, la pirimidina. Van a tener esta estructura: la purina formando un doble anillo. Este es un compuesto ciclado heterocíclico, y la pirimidina formando un solo anillo. Ahora, para que estos compuestos, estos esqueletos base, puedan formar las bases nitrogenadas que tú conoces, lo único que tendría que agregarse son distintos tipos de radicales para generar, en el caso de la purina, ¿qué bases nitrogenadas serían, doctores? Sería adenina y guanina. Y en el caso de la pirimidina, citosina, timina y uracilo. Correcto. Bien, vamos a detenernos en este paso para poder ahora hablar ya de lo que es la síntesis y el metabolismo de los nucleótidos.